Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a esta entrega del día de hoy, de esta semana de Geopolítica. Vamos a ver, como siempre, los temas más relevantes del país y del resto del mundo en los últimos 7 días y ver hacia dónde caminan los acontecimientos producto de la evolución o la involución de los temas de la semana. Ustedes saben, por todas las vías del impacto, los canales, las redes sociales, el audio en Samantha Radio Online, en las redes sociales tanto mía como del programa y de Leandro Campos. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana de este domingo, aquí estamos listos, convencidos y preparados para seguir haciendo comunicación de compromiso en medio de este vendaval. Cuando más se necesita. Sí, de vendaval de confusiones mezcladas con deseos encubiertos y también con un toquecito de iluso y de ilusión también. Una barbaridad. Por eso es más necesario hacer comunicación real en el mundo. ¿Sabes que las emociones son de las cosas más fáciles de dominar? Sí. Parecería, ¿verdad? Una contradicción. Las emociones las emociones no son manejables cuando son emociones que están, digamos, arraigadas en hechos reales. Ahora, las emociones que están arraigadas, o están arraigadas, no sueltas, en los deseos, muy difíciles de manejar. Son conducidas fácilmente a una corriente cualquiera, cuando tú no tienes una posición clara y cuando tu deseo lo refleja lo que se quiere decir. Es decir, y ya lo hemos visto, hoy, y que se llama, otros lo catalogaron como una disciplina ya de conocimiento, que es tanto la neurociencia como el neuromarketing, son estudiadas y la gente son conducidas, para no decir arreadas, como cualquier tipo de animal que no sean los humanos. Como cualquier ganado o cualquier rebaño. Como un ganado arreada a partir de un dominio, a partir de la narrativa, moviendo a la parte emocional de la gente. Se activa fácilmente. La neurociencia antes era cuando estaba en cierne era una disciplina. Sí. Pues ya es una ciencia. Sí, claro. Entonces, tiene pero hay muchos debates sobre eso hoy. Pues tiene todo su protocolo. Sí, claro. Tiene todas sus vertientes. Y entonces, el uso de esa herramienta, acompañada ahora con la posverdad, te genera un ecosistema de una incidencia devastadora. Te crean situaciones ficticias que tú las asumes que son reales. Así es. Entonces, a partir de ahí, y eso nace con el punto de partida es la construcción de narrativas o matrices de opinión. Así es. Por donde se va ese rebaño que tú Claro. señalas, que un rebaño de 200, 300 ovejas la puede arrear un solo pastor. Así es. Y van por ahí, incluso tranquilamente, con con una seguridad extrema. Cantando, no hay forma de que se desvíe de un canal, de una vía por donde la conduce el pastor. Un solo pastor, Así 200, 300 ovejas. Y ahora, con una sola matriz de opinión, te arrean a medio mundo. Así es. Naturalmente, hay un momento que las ovejas, en ningún momento las ovejas tienen una reacción a partir del raciocinio, porque no lo tienen. Claro. Pero cuando una matriz de opinión trata de arrear a medio mundo, de repente
muchos de ese rebaño comienza a razonar, porque no estamos hablando de animales irracionales. Dice, pero ve acá, pero a mí me están engañando, pero a mí me están utilizando. Así es. Y a partir de ahí, de ese rebaño, se desprende toda una revuelta. Sí. Una revuelta del conocimiento y de reacciones. Y ya no puede ser más manejado como si fuera un rebaño de ovejas. Pero ese rebaño en seres humanos puede provocar desenlaces fatales y a veces no fatales y altamente peligrosos en cualquier país. Y ya hay muchísimos escenarios. Oleadas que pueden provocar matanzas, que pueden provocar tumbar gobiernos, que pueden provocar guerras, que pueden provocar acontecimientos desenfrenados totalmente, motivados por una narrativa inducida para eso, y que la gente de manera, no le voy a poner calificativo, la asume como un hecho real, montada sobre bases falsas. De manera emocional. Sí, así es. De manera emocional. Es decir, la emoción es capaz, ya se puede modular a través de narrativas importantes. Y tienen efecto extraordinario. Claro, pero no permanente. Así es. Y a veces en momentos cuando estamos en medio... Son episódicas. Cuando estamos en medio del momento, lo que tiene la capacidad de descifrar, de descodificar la narrativa falsa, ¿verdad?, son los extraños. Sí. Lucen como extraños en medio de eso. Y eso lo decimos, por ejemplo, hay una respuesta muy clara. Así. En los Estados Unidos, que son expertos en montar narrativas inducidas a provocar acontecimientos en muchísimos países, como lo han hecho, al momento que capturaron a Saddam Hussein, uno de los, el presidente a la sazón de Irán, la mayoría del mundo estaba motivada por una narrativa inducida por la narrativa que decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que era un peligro para el mundo. Sobre una mentira. Sí. Esta introducción muy teórica. Sí, pero necesaria. Tiene una razón de ser que la vamos a ver después de la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos,
y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su espacio Geopolítica, Nelson, y tú antes de la pausa decías, iba a hacer referencia a un hecho importante que cambió los acontecimientos mundiales. Para conectar con lo que dijimos al final del segmento anterior. Sí. Mira, el 11 de septiembre del año 2001 se produjo en Nueva York, Washington y Filadelfia, pero el referente fundamental es Nueva York, por el derribo de las Torres Gemelas, ese símbolo de la prosperidad, del capitalismo, obviamente un referente histórico. Se produjo ese acontecimiento. A partir de ahí, que es el evento trágico más importante de los Estados Unidos, después del ataque a Pearl Harbor. De Pearl Harbor. Pero la diferencia es que en Pearl Harbor estaba en una guerra que estaba en ciernes y todavía Estados Unidos no había entrado en ella. Su ingreso formal a la Segunda Guerra Mundial se produce a partir de ese ataque de la aviación de Japón. Pero en el 11 de septiembre el país estaba teóricamente en paz. Entonces, ha sido el hecho trágico más dramático en la historia de los Estados Unidos. A partir de ese momento, se comenzaron a construir narrativas. La primera fue que conducía a atribuirle el ataque a Al-Qaeda. primero Al-Qaeda, pero también tenía una vinculación con Irak. Y se produce entonces se producen los preparativos para el ataque a Irak. Porque la lucha contra el terrorismo de Al-Qaeda es una lucha contra un fantasma. Porque Al-Qaeda no tenía un ejército, no tenía un territorio, sino que el terrorismo a esa magnitud es un elemento inmaterial. Sin embargo, un país tiene un ejército, tiene todas sus instituciones, entonces sí se puede atacar directamente, que fue lo que ocurrió con Irak. Y con Afganistán. Y con Afganistán. Previo a esto, se montó la narrativa de que Irak tenía armas de destrucción masiva y que era un peligro para la humanidad. Luego se comprueba que ni Saddam Hussein ni los iraquíes participaron en los ataques al 11 de septiembre. También se comprueba posteriormente, pero ya tenían la información veraz a partir de verificaciones de las propias Naciones Unidas, que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Pero se montó la narrativa para producir la intervención en Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein y posteriormente su captura y ahorcamiento. Sí. Todo eso fue justificado sobre la base de una gran mentira. Así es. Después ya Saddam Hussein enterrado, el país destruido. Destruido, una de las historias más hermosas del mundo. La historia más hermosa de Babilonia. Todo eso fue destruido y más de 1.250.000 personas muertas. Exacto, civiles. ¿Sabes lo que significa eso? Después, pero mira, ¿Era mentira? era mentira, nos equivocamos. Nos equivocamos, no. Ninguna equivocación. Fue una narrativa mentirosa para producir un hecho que desencadenó
en lo que ya todos sabemos. Sí, y a partir de eso se ha dedicado a construir narrativa con bases falsas para provocar acciones parecidas como eso. Y todavía hoy hay gente que compra como buena y válida narrativas de los Estados Unidos, sobre todo, que es el que siempre agrede, para justificar intervenciones e intromisión en asuntos internos de algunos países. Hoy no es el terrorismo la carnada, sino que hoy el argumento de los Estados Unidos es la lucha contra el narcotráfico para justificar la intervención, sobre todo en este momento, que es el tema que está sobre la palestra y que debe ser de significativa importancia para todos los países de América Latina, que es el caso de Venezuela. No porque uno defiende a Venezuela, sino porque es el que está en el ojo del huracán en este momento, sobre la base de una narrativa totalmente falsa. ¿En qué consiste esa narrativa? En atribuirle a un jefe de Estado Sí. que es líder de un cartel de drogas. Eso es insólito. Eso es insólito pensar que un país que no es una organización de ningún tipo de... sino un Estado, un país con instituciones, con tradición, le atribuyen a su jefe de Estado ser el líder de un cartel de drogas. Cuando en Venezuela no se siembra una hoja de coca, no se siembra. No se procesa 1 kilo de cocaína, no hay laboratorio de cocaína. En Venezuela está documentado, y lo saben todos, está documentada la gran lucha del gobierno venezolano Contra el narcotráfico. para impedir que su territorio sea utilizado como puente de narcotráfico, porque Venezuela es un puente. Claro. El gran puente del narcotráfico hacia, el gran laboratorio de producción es Colombia. El gran puente para el narcotráfico a Estados Unidos y a Europa se llama Ecuador. Pero Ecuador lo dirige un mandadero de los Estados Unidos. Claro. Ahí no hay ningún tipo de narrativa. Al contrario, lo elogian como un paladín de la lucha contra el narcotráfico cuando se sabe que Ecuador es un estado narcótico. Totalmente. El narcotráfico en Ecuador ha asumido casi el control sí, hay una mezcla peligrosa con las Fuerzas Armadas, sí, de Ecuador, Claro. que ha provocado enormes, digamos, conflictos que ponen en entredicho la seguridad interna de ese país. Sí, en vilo está la seguridad de Ecuador. No es lo mismo que en No Venezuela. es lo mismo con Venezuela. Venezuela hay una narrativa, un acontecimiento totalmente distinto a eso. Pues entonces, durante 2 semanas, hacen el amaraco de que fue humo, de que están movilizando buques, anfibios y etcétera, destructores, a aguas cercanas a Venezuela, para impedir que ese territorio se convierta o siga siendo, según ellos, el proveedor fundamental de la droga en los Estados Unidos. Y yo lo que he dicho es, yo lo he dicho siempre sin miedo a nada, a nada. Porque yo lo único que le tengo miedo es a tener miedo. Yo le he dicho siempre, si en los Estados Unidos quieren evitar el tráfico de droga, Que controlen lo que consumen droga. la ley fundamental de la economía se llama oferta y demanda. Claro. Y ellos son promotores de ese, Si hay oferta, del mercado, ¿verdad? si hay demanda, Siempre se va a buscar la forma de cómo suplir la demanda a través de la oferta. Si no hay demanda, Nadie va a llevar nada la cuando oferta no se lo va al quieren. piso, Claro. entonces no hay negocio. Porque si Estados Unidos es cerca del 4% de la población mundial y consume cerca del 50% de la droga que se De consume. todas en las el mundo. drogas. Es decir, O sea, ataquen es ahí. desproporcional el consumo. Por lo Ataquen tanto, ahí. su problema es interno. Ataquen ahí. Otra cosa. ¿Cuál es el fin de quienes se... ¿Cuál es el objetivo de quienes se involucran en el narcotráfico? ¿Un objetivo económico? Claro, totalmente. Porque es una actividad lucrativa. ¿Hacia dónde se dirige? Porque no es regalar la droga, ningún tipo de droga, No. es vendida. Al revés. ¿Hacia dónde se dirige
ese, como decíamos popularmente, ese bojote de cuarto, de dólares que produce el narcotráfico, ¿tú crees que se dirige a esos territorios que son proveedores? No. Ese dinero, que son miles y miles de millones de de dólares, dólares. se queda represado en la economía de los Estados Unidos. De ahí pueden salir 10 pesos, pero el grueso se queda represado en la economía de los Estados Unidos y busca la vía de cómo ingresar a los canales financieros para que ese dinero pueda tener utilidad. Porque usted tiene 1.000 millones de dólares metido en una caja. Sí. ¿Y qué va a hacer con él? No le sirve para nada. El papel lo que tiene. No puede ni siquiera comérselo. Sí. Entonces, usted tiene que buscar la vía de cómo ingresar ese dinero al torrente financiero de una economía formal, que eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Y los idiotas, los que se dejan embaucar fácilmente, no analizan ese elemento. No. Además de eso, los Estados Unidos tienen en cabeza, y eso hay que decirlo, con todos los gobiernos de América Latina y del mundo, un sistema de control sobre el blanqueo de dinero bastante efectivo. Claro. Bastante efectivo. Bastante sutil. Claro. Pero muy efectivo. Claro. Y debieran tener control del dinero que maneja el cartel de los soles encabezado por Venezuela. ¿Dónde están las estadísticas de eso? ¿Dónde está la estadística? No la tienen. Es Y lo mentira. claro, esa mentira, yo creo que nosotros desde un espacio como este debemos contribuir a que la gente más o menos entienda. Porque eso es como el juego de billar, es como tirarle a uno para tomar otro. Vamos a estar claros que es así. La carambola. Una carambola. Tiene dos objetivos básicos, fundamentales. Esa postura de los Estados Unidos frente a Venezuela tiene dos posturas fundamentales. Primero, a provocar que un loco interno se atreva a tomar alguna medida que va a terminar extremadamente fracasado. Sí. Porque lo de Venezuela, el mundo no entiende realmente el proceso que se vive en Venezuela. Por la misma narrativa. Y segundo, está claro que esa es pirotecnia, es una amenaza, es cortina de humo para esconder otros deseos en Venezuela. Yo creo fundamentalmente que los Estados Unidos, a partir de la intención de Venezuela de querer entrar al mercado de los BRICS, esa es la razón fundamental, porque Estados Unidos ha manejado siempre la economía de Venezuela a partir de sus grandes recursos naturales. Y yo pienso que ese es el fondo del problema. Porque si Venezuela entra de manera directa al mercado de los BRICS, toda esa riqueza que Venezuela es el país más rico de toda América Latina. Claro. Sin duda alguna. Y de mayor potencial. Bueno, menos recursos naturales, incluso más que Claro. Estados Unidos. Claro, Venezuela es el paraíso de América Latina, sí. Y los Estados Unidos ven como un gran peligro que a partir de todas las luchas importantes del dominio geopolítico y geoeconómico a través de los BRICS, es un gran peligro para Estados Unidos. Y yo creo que en el fondo los Estados Unidos buscan un acuerdo con Venezuela para manejar una parte importante de eso. Yo no tengo ninguna Por ahí duda de eso. anda, oye, porque es que no se ponen no se detienen a analizar la doctrina del Big Stick, del viejo Teddy. Theodore Roosevelt. Ahora no recuerdo si fue el viejo Teddy, pero yo sé que uno de ellos, de los presidentes del comienzo del siglo o finales del siglo XIX, que Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, Roosevelt. tiene intereses. Sí. El Big Stick, ¿sí? Sí. No tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses y cada cual será puesto en su lugar en el momento que a Estados Unidos le convenga. Entonces, si ahora lo que analizan de manera superficial la pirotecnia que hay alrededor del caso de Venezuela, dirán que ahora mismo lo ve como un enemigo. Pero eso puede variar mañana. Totalmente. A partir de los intereses. Y yo te dije por dónde viene la cosa. ¿Sabes que hay una gran figura que debe estar lamentando una decisión que tomó? Me refiero al presidente Lula. En la cumbre de los BRICS en San Petersburgo,
del comienzo de año, estaba programado que Venezuela ingresara. Pero para que un país ingrese a los BRICS, debe tener el apoyo de al menos de los 4 fundadores. Brasil, la B, Rusia, la R, India, la I y China, la C. Luego se agrega la S de Sudáfrica. Pero los 4 primeros, que le dieron origen a las 4 letras, esos son los que tienen la preeminencia, además del tamaño de su economía. Claro. Estaban casi de unanimidad, pero Lula vetó el ingreso de Venezuela. Sí, porque había pasado el conflicto de las elecciones de septiembre de otra narrativa del año pasado, claro, que provocó una fricción entre varios países con Venezuela a partir de los resultados electorales. Pero a partir de la confrontación que tiene ahora mismo el presidente Lula o el presidente Trump frente a Brasil, yo me imagino que Lula debe estar lamentando haber tomado esa decisión. Claro que sí. Porque además... Que era impensable que fuera Lula que lo hiciera. Sí. Y mira, y eso provocó la no entrada de Estados Unidos, la no entrada a los BRICS de Venezuela. Y yo tengo plena conciencia que el gran dilema de los Estados Unidos es que Venezuela entre totalmente en los BRICS. Porque ahora negocia de manera informal. Claro. Así es. Como una, actividad de negocio. Y ese empuje de los Estados Unidos... Pero no es parte de los BRICS. Claro, claro. Y ese empuje de los Estados Unidos, que la lucha contra el narcotráfico, la confrontación con los buques de Venezuela, señores, y hay gente que cree que se va a armar la guerra contra Venezuela. Eso no es tan sencillo. Pero es que el pensamiento es tan simple de los dominicanos y de los latinoamericanos que creen que el mundo es así. Lamenté mucho que algunos colegas los he visto analizando el caso Venezuela a partir de la historia de Panamá y Noriega. No, pero bueno. Un machete. Pero hay una diferencia del cielo a la tierra. Un machete y después se metió en la anunciatura y se lo llevaron preso. Oye, para edificar ellos lo saben, ¿verdad? Pero yo para edificar un poquito a los televidentes, Panamá cabe 50 veces en Venezuela. En Venezuela no hay 10 bases militares que habían en Panamá. No, 10 bases militares no. El Comando Sur de los Estados Unidos tiene su base en Panamá. Era un territorio, una provincia de ultramar ocupado. Era una colonia de los Estados Unidos. De lo mismo, una fuerza armada pequeñita, etcétera, etcétera. Venezuela tiene un gran ejército, tiene territorios inmensos, tiene 2 fronteras, porque hay una que también es un enclave de los Estados Unidos, que es la de Guyana, pero tiene la frontera colombiana inmensa y tiene la frontera brasileña inmensa, con territorio casi inexplorado, con acceso al Amazonas. No estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Claro que no. Es que si hay una guerra, una confrontación directa entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército venezolano, probablemente la gane Estados Unidos. ¿Pero a qué costo? Claro. Al costo de Vietnam, al costo de Afganistán. Todo eso queda en el tapete. No hay condiciones en este momento. Además, si tú buscas cómo ha sido la actuación de Trump frente a los casos, siempre se pone siempre en el extremo para buscar... Después buscando el punto medio. Buscando el punto medio. Y yo creo que el punto medio será una gran comisión, interlocutores válidos para... Es decir, y Guyana es el punto de partida. Bueno, porque estamos en el mismo escenario de Ucrania. Claro. Guyana no se gobierna. Así es. Y yo creo que la preservación de parte importante de lo que implica Guyana, no como país, sino como parte de los yacimientos petroleros que se manejan los ahí. intereses económicos. Claro. Eso es lo que busca Estados Unidos. Cuando a Estados Unidos se le permita manejar parte de eso sin la mayor dificultad, no habrá problema. No tenga ninguna duda. Que yo entiendo que el pragmatismo debe operar en Venezuela, el liderazgo venezolano.
El gran yacimiento petrolero de Venezuela no es el territorio Esequibo. No. Ahí hay parte. El inmenso depósito incuantificable casi, está cuantificado, de 250.000 millones de barriles. 250.000 millones. ¿Qué cifra es esa? Eso es incalculable. No está en Guyana, está en Maracaibo, Claro. en el lago En el lago de Orinoco. y zonas adyacentes. Que el territorio Esequibo, que está en disputa de hace 150 años, tiene yacimientos y que si le corresponden a Venezuela, deben corresponder a Venezuela. Pero ese no es ahí no es que está la riqueza fundamental. Cuando digo que debería operar algún tipo de pragmatismo, es ceder algo de ahí para preservar lo grande. Claro, claro. Pero no solamente eso, Venezuela es el principal país de yacimiento de oro Claro, de este continente. Sí. Pero también tiene litio. Tiene litio, tiene Pero tierra rara, también tiene coltán. Sí. Uno de los minerales más importantes para el Más desarrollo estratégico, tecnológico claro. de esta época. Sí. El coltán es tanto como el litio, por ejemplo. Sí, claro. Tan estratégico como el litio. Porque además, ¿cuántas cosas se utilizan con ese? Es casi como el petróleo. Para la tecnología, el coltán es como el petróleo para la industria. Transversal. Totalmente. Si todo lo que nosotros podemos tener hoy tecnológico, desde el reloj, el celular, el micrófono, todo eso es impactado por esos minerales. Claro, entonces, poner en la balanza dónde está la parte Claro. más relevante. Bueno, mantenga la disputa con Guyana por un territorio que tú no lo puedes ceder así por así. Pero concéntrense en preservar la riqueza fundamental que está en otras zonas. Así es. Ahora, ¿le interesa a los Estados Unidos eso? Habría que ver. Porque puede ser un pony uno. Todo. No, ellos saben que no hay condiciones para eso. Y ya hoy se habla de que los famosos 3 destructores que estaban en el camino han tenido eso. Es mentira, hay uno que está varado en un sitio que no tiene años que no van a llegar a Venezuela. Y todo el mundo es mentira. Pero mira, esta es una cosa increíble. Hay uno que está varado que tiene años que no se mueve. Sí. Eso, Increíble. y yo veo todo el mundo que crea todo un proceso. Ya están tirando bombas y todas las cosas a partir de eso. Increíble. Y yo digo, pero madre de los remedios, ¿y dónde está la capacidad de lógica elemental de cualquier evento que se pone a difundir y a partir de esa cosa que no existe, que es un fuego artificial, ya tú tomas posesión, tomas una posición y ya te comienzas a referir sobre los resultados de eso, de algo que no existe. Lamentablemente, acondicionamiento mental sobre la base de mentiras. Pero lamentablemente ese es el mundo que vivimos. Sí, pero de verdad yo he quedado Un impactado mundo ficticio. por la falta de entendimiento de tanta gente que uno cree que sí entiende algo. Mundo ficticio. Eso es. Bueno, eso tiene un nombre que tú y yo lo hemos tratado mucho en este tema, señores. Ese se llama efecto posverdad. Claro. ¿Sí? Ya tú no sabes hoy cuándo es verdad y cuándo es mentira. Es tan, digamos, la diferencia es tan fina que se diluye. Eso es. Se diluye en el tiempo y tú no sabes cuándo tú te Eso refieres a una cosa o a la otra. La verdad y la mentira están sobre un hilo muy, muy tenue. Sí, claro. No hay forma. Y entonces, tú reaccionas a partir de tu pensamiento, de tu idea, de tu pensamiento, de tus creencias. ¿Cuándo se despeja la incógnita de la verdad y la mentira? Cuando evolucionan los acontecimientos. Sí. Ah, pero mira, yo estaba confundido. No, tú estabas confundido, no, te dejaste confundir. Claro. Entonces ahí se despeja y vemos dónde residía la mentira y dónde residía la verdad. Que la verdad es como, tú te coges un pedazo de plomo y un corcho de vino y lo tiras al agua.
La verdad es el pedazo de plomo que va para el fondo y el corcho va a flotar. Inmediatamente. No tiene forma de que llegue al fondo. Flota. La mentira se hunde, la verdad flota, en cualquier momento. Pero Mientras llega la verdad, hay que pasar por un proceso que puede provocar cuestiones que lamentar mientras eso ocurre. Un episodio que lamentar sería, por ejemplo, un ataque directo a Venezuela. Primero va a generar muertos, generalmente inocentes, pero de la lógica de la potencia y de la lógica de la guerra eso no cuenta. Esos son daños colaterales que están calculados. Sí. Si el fin justifica los medios. Entonces, lamentablemente la gente que no tiene nada que no es parte del conflicto es la que termina siendo víctima de cualquier desenlace fatal, pero como tú señalabas hace un rato, el presidente Trump nos ha acostumbrado a los extremos. Sí. Y después ir corriendo su posición, rodando su A posición. donde él quiere que llegue. Donde llegue. Sí. Que a donde él quiere que llegue es una negociación directa con Nicolás Maduro. Así es. Vamos a la pausa de nuevo y caemos aquí al territorio. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡vamos a Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica
con Nelson Encarnación. Bien, seguimos en geopolítica. Hay que hablar del territorio también, Leandro, de nuestro país, porque recuerda que la cercanía Sí, impone. mira, antes de entrar al patio, que es muy importante, nada más de refilón, porque lo que ha acontecido en las últimas semanas entre Rusia y Ucrania merece por lo menos una mención. Señores, ahí está pasando cosas. Sí, los momentos más cruentos de ese proceso pasaron en esta semana. Sí, lamentable, porque yo escribí un artículo que salió, como sale los miércoles, la reunión era viernes. Yo decía el riesgo de frustración en Alaska. Sí. Se habían creado unas expectativas demasiado ambiciosas de que allí iba a ser el punto de partida para la paz en Rusia, Ucrania. Yo decía, bueno, se están creando unas expectativas que pueden terminar en frustración. Y lamentablemente, esa previsión se está casi cumpliendo. Porque ahora mismo lo que hay es la frustración de que esa cumbre Trump-Putin en Alaska sirvió de muy poco. Anteriormente a eso yo dije aquí en este programa, cuando ellos anunciaron un posible acuerdo, yo dije, bueno, pero eso es lo que va a provocar los momentos más cruentos para ese país. Yo te lo dije aquí. Sí, tú insististe en eso. Claro, porque cuando se acerca un posible acuerdo es cuando la guerra se pone más difícil. Y Rusia ha entrado con todo y mantiene posiciones muy firmes. Y uno lo que hace otra vez tener que lamentar lo que ahí está pasando, porque ahí se está destruyendo uno de los países más productivos de Europa, con mayor, incluso el país mayor potencialidad agrícola de toda Europa, es Ucrania. El granero de Europa, pudiera llamar, como decimos aquí, el granero del sur. Sí, bueno, esa es una pena y eso hay que darle seguimiento, pero yo creo que al final, como están en un momento tan difícil, es porque vamos a llegar a un punto de entendimiento al final. Yo creo que ya se impone. Sí. La crudeza del momento puede ser lo que tú siempre expusiste, que era una forma de también ir acercando posiciones, desde luego. Claro. Porque de verdad que ya no puede escalar más ese conflicto. Peor no puede ser. No puede ponerse peor, sobre todo para Ucrania. Claro. Que ha recibido bestiales ataques que lo han dejado, bueno, prácticamente Ucrania no se ha rendido por la presión de la Unión Europea, básicamente de la Unión Europea, porque si por Estados Unidos fuera hace rato, claro que sí, se hubiera rendido, pero la presión de la Unión Europea, que no sabemos qué busca la Unión Europea. Ellos buscan que les repartan también parte de lo que traen. Bueno, ellos quieren ser parte del reparto. Del reparto, así es. Bueno, y también en el otro conflicto, aunque sea así rapidito, Netanyahu está determinado a ocupar todo el territorio de Gaza. A pesar de la repulsa mundial, incluyendo de sus aliados, que han dicho que esa es una decisión totalmente desafortunada e inaceptable, ellos han avanzado a hacer realidad esa fantasía del gran Israel. Sí. El gran Israel robándose a Gaza, robándose a Cisjordania, robándose los altos de Golán, el gran Israel. Y es entendible la posición de Netanyahu, porque solamente persiste en el gobierno siempre lo hemos dicho, si hay un conflicto de ese nivel. Es decir, él va cada vez va a aumentar su expectativa sobre Gaza. ¿Para qué? Para evitar que internamente, en un estado de paz, de tranquilidad, se le van a mover todas las avispas internamente y él va a terminar fuera del gobierno. Y él va a terminar de todas maneras. No, y preso. Claro que sí. Termina preso. Sí. Muy mal va a terminar. Bueno, aquí en el país, el escarceo mediático de fin de semana, el presidente habla los lunes, pero los expresidentes hablan el fin de semana, entonces obligan al presidente a reaccionar el lunes sobre los hechos del fin de semana. Evidentemente que hay una
una campaña de parte una campaña de posicionamiento de parte del único que va a ser candidato de los tres que están en la arena, que es el presidente Leonel Fernández. Danilo no va a ser candidato, ni el presidente Abinader tampoco. Entonces, a quien le conviene la confrontación semanal es a Leonel Fernández. Claro, lo pone en el debate. Claro. Sobre eso. Y lo pone como el referente al quien tiene que mirar el PRM. Sí. Mira, yo vi con mucho detenimiento los debates. Y no me referí, y tampoco voy a referir a los detalles. Sin embargo, yo pensé, wow, pobre de mi país. Cuando aquí debiéramos estar discutiendo temas fundamentales sobre elementos nodales que tienen que ver con el futuro de la República Dominicana, nos entretengamos en un debate tan bizantino. Tan insustancial. Está claro. Y eso deja mucho que decir. Yo pienso que la clase política dominicana, establecer un circo de ese nivel para enfocar sus aspiraciones, sus intenciones o su gestión política, a mí me parece que eso es de muy mal gusto. Aquí hay temas esenciales que este país debía luchar para que sean discutidos de verdad. No de manera tangencial como lo hacen. Claro, no solamente tangencial, sino temas que el pollo esté más arriba o más abajo. Eso es insustancial. Aquí hay que poner temas fundamentales. ¿Y qué vamos a hacer con el sistema de salud de la República Dominicana? ¿Cómo vamos a hacer una reconversión en términos de la ciudad y el caos que existe, como que aquí es un total caos en la República Dominicana? Que si la clase política no se pone de acuerdo, aquí va a ser invivible la capital. Sí. ¿Qué vamos a hacer para desarrollar los polos importantes del país? ¿Cómo vamos a desarrollar la agropecuaria, que todavía aquí estamos utilizando burro y asada para el trabajo en la agropecuaria del país? Como en la época medieval. ¿Cómo vamos a transformar los productos agrícolas? Claro. ¿Cómo vamos a industrializar los productos agrícolas? Efectivamente. Para crear real valor a los... Claro. ¿Cómo vamos a discutir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿Cómo vamos a vender en la flor el oro que tenemos en República Dominicana? Sí, vender en la flor es vender antes de cosechar. Sí. Donde el que tiene el bien tiene el valor del 20% o el 10% del real, y el que lo comercializa tiene el 70% de... Bueno, el que transforma tiene la mayor parte. Claro. Es decir, transformar es la palabra clave que debía ser del debate de la República Dominicana. ¿Cómo industrializar nuestra materia prima? Ponerle valor agregado. ¿Cómo hacemos un encadenamiento productivo, industrial, desarrollando las industrias importantes? Asociarla al turismo de la República Dominicana. Ese es el debate. ¿Cómo salimos de la trampa del minifundio, de que un pequeño predio, gente que tiene un pequeño predio que no le da ni para vivir? El conuquismo del siempre. ¿Cómo hacemos que eso se transforme en empresas agrícolas? Claro. No una carga para un pobre hombre que se pasa trabajando el día entero con una sala o un pico, y al final, si logra cosechar algo, es una migaja. Pero además lo más importante, Nelson, y tú decías algo ahorita, ¿cómo poder industrializar? Aquí pudiésemos estar sacando de todas las pajas, de toda la basura, industrializarlo y sacar grandes beneficios, claro, que se pierden en la República Dominicana. Claro. Ese debe ser el debate. El debate. Entonces porque si otros países lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y está la tecnología. Claro, ya existe, ya está disponible. ¿Por qué nosotros no utilizarla? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? El esfuerzo para salir de este círculo vicioso que nos hemos mantenido y que ha sido el responsable del subdesarrollo, porque nosotros estamos hablando de que este es un país que está en crecimiento, en vía de desarrollo. Oye, nosotros estamos todavía en los comienzos del capitalismo. Pero en los comienzos, bien lejos. Sí. Es decir, si tú buscas aquí, por ejemplo, todo lo que se utiliza en el sistema educativo, ¿qué producimos nosotros en República Dominicana? Con materias primas nuestras. Nada. Ese es el debate. Ese es el debate hoy. ¿Cómo desarrollar la industria metalmecánica que sirva de base de soporte al desarrollo turístico? Que todo el mundo habla de ese boom.
Pero yo te pregunto, ¿y quién hace la cama del turismo? Que se usan en los hoteles. ¿Quién hace la silla? ¿Quién hace las mesas? ¿Quién hace todos los utensilios? Nosotros debemos estar preparados para tener una industria con la capacidad de suplir todo lo que se hace ahí. Ese es el debate. Que es una palabra sencilla, encadenamiento. Claro. Hoy hay que decir cómo encadenamos productivamente el país. Que eso pueda penetrar o el debate. ¿Cómo resolver el problema del tránsito en República Dominicana? Que es un grave problema. Pero además, ¿cómo nosotros podemos garantizar la seguridad en el país? Que es otro problema. Otro reto. Claro, un desafío importante. Se están haciendo esfuerzos importantes, pero sigue siendo un reto. Claro, un gran desafío. Entonces, como ya terminamos el programa, para redondear, es muy lamentable que el lunes el presidente de la República, cuando debería estar, él hace planteamiento, ¿verdad? Sí, claro. Pero los medios de comunicación soslayan el planteamiento del presidente para entrar en el chisme. Una migaja. Yo digo, pero eso también es falta de ¿cómo es posible que el presidente abrió un espacio importante para dialogar con el país y que eso se use para debatir sobre los chismes más banales que puedan pasar con el país? No. La chercha, la chercha politiquera de una campaña. No. Lamentablemente es así. Gracias, Leandro. A ustedes, hasta el próximo domingo, Dios mediante, les dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta. Hasta entonces.